En los siguientes minutos revisaremos algunos conceptos generales del tratamiento conservador en cáncer de laringe. El cáncer de laringe representa aproximadamente el 3% de los tumores del adulto, con una incidencia anual de entre el 3 y el 3.5 cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos, con mayor incidencia en hombres, y estas cifras probablemente sean similares en nuestro país. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de cáncer de laringe como una entidad única y separada? Porque es un tumor con tasas de curación altas en estadios tempranos. Por otra parte, el tratamiento quirúrgico lleva a la pérdida de una función social fundamental que es el lenguaje oral. Además, el tratamiento quirúrgico produce una alteración de la estética del paciente que dificulta la integración social, y además muchas veces la cirugía se asocia a otros trastornos como alteraciones deglutorias e infecciones como son las neumonías a repetición. En el avance de esta clase veremos que la radioterapia o el tratamiento multimodal conservador de laringe muchas veces también se asocia a trastornos deglutorios o infecciones, por lo tanto la selección de los pacientes es un punto central al momento de hablar de conservación laringea. Como en otros tumores de cabeza y cuello, el tabaco tiene un rol fundamental en la génesis del cáncer de laringe, y en los últimos tiempos se ha visto que HPV, el virus del papiloma humano, también tendría un rol importante en la aparición de estos tumores, especialmente en pacientes no fumadores. En la estratificación del paciente es muy importante que el cirujano describa claramente la movilidad cordal y el grado de compromiso de los distintos subsitios de la laringe. Esto no es una cosa menor porque más allá de la utilidad de efectos de la estratificación del paciente, es un dato importante para el correcto diseño de campos por parte del radioterapeuta. Por lo tanto, la estratificación clínica del paciente es central para conseguir un adecuado tratamiento conservador en cáncer de laringe. No me voy a detener demasiado en la estratificación de los pacientes. Recordemos solamente que los estadios 4B son aquellos pacientes con cáncer de laringe no operables y por lo tanto no son pacientes que incluimos en los estudios de conservación laringea, sino que son pacientes que van al tratamiento quimio-radioterápico con criterio fundamentalmente paliativo y en donde la funcionalidad laringea pasa a un segundo plano. ¿Qué esperamos con un tratamiento de preservación laringea en cáncer de laringe? Fundamentalmente curar a los pacientes, esto es conseguir una alta tasa de control locorregional y una alta tasa de supervivencia, preservando una laringe funcional y una adecuada función deglutoria. Todo esto con un adecuado índice terapéutico, es decir, con una relación curación-toxicidad adecuada. Empecemos con pacientes con enfermedad temprana, pacientes con tumores glóticos y supraglóticos T1 y T2. Estos pacientes son controlados adecuadamente con radioterapia sola. Fíjense que el 98% de los tumores T1 se van a curar con radioterapia y alrededor del 90% de los T2. Los T2 en realidad son un subgrupo bastante particular porque a veces tumores muy voluminosos T2 no van a tener un adecuado control con radioterapia sola, si bien aquí no hay estándares demasiado claros y el tratamiento deberá ser discutido en conjunto. Por otra parte, las técnicas quirúrgicas de preservación laringea, las laringectomías parciales, la resección transoral con láser, tienen excelentes resultados. Hay una cosa clara que es que estos pacientes nunca deben ser laringectomizados. Existen varios esquemas de tratamiento radiante
No hay un esquema único, sí sabemos que la dosis es importante. Los esquemas hiperfraccionados, como vamos a ver en un momento, probablemente tengan los mejores resultados. Ahora bien, ¿cómo elegimos entre una modalidad u otra, cirugía parcial o radioterapia, en nuestros pacientes con enfermedad temprana? Esto dependerá de varios factores, fundamentalmente de la experiencia del equipo tratante, de las características de la enfermedad y de las características generales del paciente en cuanto a deseos, comorbilidad, etc. Es importante que si se hará una cirugía parcial, se debe tener en cuenta que además del control oncológico, lo que queremos es obtener un buen resultado funcional. Por lo tanto, muchas veces la elección entre cirugía parcial o radioterapia pasará porque el resultado funcional sea el adecuado. Porque desde el punto de vista oncológico, realmente las dos modalidades tienen excelentes resultados. Como les dije, en general hay una tendencia a utilizar la cirugía parcial como primera modalidad de tratamiento en pacientes con enfermedad temprana. En los casos de enfermedad localmente avanzados, ya la radioterapia sola tiene una relativa baja tasa de control local o locorregional, por lo que no debería utilizarse salvo como tratamiento con criterio paliativo exclusivo, en donde por supuesto es absolutamente válido. Pacientes añosos, pacientes con comorbilidades importantes, muchas veces son candidatos exclusivamente a radioterapia sola y es un adecuado tratamiento paliativo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de algunas cuestiones técnicas referentes a la radioterapia, como es el tema de los fraccionamientos alterados. Los tumores de cabeza y cuello son un ejemplo bastante típico de la repoblación acelerada. Cuando uno irradia a un paciente, existen algunos fenómenos que aumentan la radioresistencia del tumor. Uno de ellos es esta repoblación acelerada, que es un fenómeno en donde la célula tumoral empieza a multiplicarse más rápido, de modo de repoblar nuevamente a ese tumor. Esto tiene que ver con algunos cambios biológicos, por ejemplo con la sobreexpresión del receptor de factor de crecimiento epidérmico, que en estos tumores se ve con gran frecuencia. Nosotros normalmente administramos la radioterapia en una fracción única por día, normalmente de 200 centigrays, de lunes a viernes, como vemos en este esquema. Ahora bien, yo sé que entre fracción y fracción las células tumorales están multiplicándose, por lo tanto una opción en el tratamiento de los pacientes es hiperfraccionar la radioterapia agregando una fracción, por ejemplo, a la tarde, separadas en general por 6 horas. Esto es un hiperfraccionamiento. Yo aumento el número de fracciones de modo de evitar la repoblación tumoral. Lo que puedo hacer también es disminuir el tiempo total de tratamiento para evitar entonces esta repoblación utilizando estos esquemas llamados acelerados. En los esquemas acelerados lo que hago es disminuir el tiempo total de tratamiento. Por ejemplo, agregando tratamiento el sábado, como hacen los dinamarqueses, o administrando el boost, el refuerzo, en forma concomitante en el último momento de la radioterapia. Esto es el esquema de boost concomitante. O bien puedo hacer las dos cosas, hiperfraccionar y acelerar el tratamiento de modo de dar todo el tratamiento en un tiempo más corto, pero agregando fracciones en el día. Esta última modalidad de tratamiento, los esquemas hiperfraccionados y acelerados, son los que utilizamos habitualmente en el Instituto Rojo para tratar a los pacientes con cáncer de laringe. Existen varios estudios con fraccionamientos alterados, estos son algunos ejemplos de ellos. Y todos estos estudios de fraccionamiento alterado han sido estudiados en este metaanálisis del grupo colaborativo MARCH. Este es un estudio muy importante que deben conocer.
porque demostró beneficio no solamente en el control locorregional, sino también en supervivencia global, especialmente en los esquemas hiperfraccionados. Si vemos estas curvas, vemos en la primera parte que los esquemas hiperfraccionados otorgan hasta un 8.2% de beneficio absoluto en supervivencia global. El beneficio en supervivencia global es menos marcado en los esquemas acelerados puros, como son el esquema de 6 días a la semana o el bus concomitante. Simplemente para mostrarle todos los estudios incluidos en el March, y podemos ver claramente el beneficio que otorgan todos estos esquemas de fraccionamientos alterados en el tratamiento de los pacientes. ¿Cuál es la desventaja de los esquemas de fraccionamiento alterados? La toxicidad. Los tratamientos hiperfraccionados y acelerados aumentan considerablemente la toxicidad aguda sin modificación de la toxicidad a largo plazo. Por lo tanto, es una opción válida, ya que simplemente lo que tenemos que hacer es darle el soporte adecuado al paciente durante el tratamiento radiante, y esto no va a implicar una desventaja a largo plazo sobre la serostomía, la función vocal ni la deglución. En nuestro país, buena parte de los pacientes vendrán a la consulta con tumores locorregionalmente avanzados, esto es estadios 3 en adelante. No todos los pacientes serán candidatos a protocolos de conservación laringea. Globalmente, los pacientes ideales son pacientes estadio 3 y algunos pacientes con estadio 4A. Recordemos que los pacientes con estadio 4B son pacientes no operables y por lo tanto no candidatos a protocolos de conservación laringea, sino que serán pacientes que en su mayoría irán a tratamientos quimiorradiantes para avanzados con criterios fundamentalmente paliativos. ¿A quién incluimos entonces en protocolos de conservación laringea? Vamos a incluir a pacientes con cáncer de laringe y algunas hipofaringes operables, no candidatos a cirugía parcial, esto es, aquellos pacientes en donde la laringectomía más el tratamiento del cuello será el tratamiento con intención curativa de elección. Ahora bien, ¿a quienes no vamos a incluir en planes de conservación laringea? Primero, pacientes con compromiso del cartílago. Este es un punto importante. Aquí no hablamos solamente de el compromiso superficial del cartílago que muchas veces vemos, sino de la invasión franca de esta estructura. Esto no es porque la radioterapia tenga menor efecto, por ejemplo, en estos tumores, sino porque el resultado funcional muchas veces no es bueno, y lo que vamos a tener es una laringe que no funciona bien, y ese, el funcionamiento laringio es un endpoint importante en preservación. Es decir, yo quiero una laringe en su lugar, pero además quiero una laringe funcional. Por lo tanto, el compromiso cartilaginoso es un punto de exclusión para conservación laringea en cáncer de laringe. En el mismo sentido, pacientes con disfunción laringea deberán ser evaluados cuidadosamente previos al inicio del tratamiento de conservación. Disfunción laringea implica traqueostomía pretratamiento, disfagia relacionada con el tumor o neumonías aspirativas que requirieron internación a repetición. Este subgrupo debe ser evaluado con cuidado. No estoy diciendo que un paciente con una traqueostomía no pueda ser candidato a conservación laringea, sino que debo evaluar adecuadamente la funcionalidad del órgano antes de iniciar un tratamiento conservador. Como siempre en cabeza y cuello, el tratamiento multidisciplinario es fundamental para tener éxito.
Y por supuesto, pacientes no adherentes al tratamiento o que sabemos que se pueden perder de la consulta en el seguimiento no son candidatos a conservación laringea y se les debe indicar la laringectomía. Existen varios estudios que avalan el tratamiento conservador de laringe. En la primera generación de estudios de conservación laringea, como vemos en este esquema, se randomizaba a los pacientes a cirugía, la laringectomía más el tratamiento del cuello, con o sin radioterapia posoperatoria, versus tratamiento de inducción con quimioterapia, cisplatino 5-fluoracilo por 2 o 3 ciclos, y en aquellos pacientes en los que existía respuesta a la quimioterapia, radioterapia definitiva. El estudio más importante de este grupo es el estudio de veteranos, que ustedes deben conocer, un estudio publicado en el 91, que fue un hito porque mostró que no existían diferencias en supervivencia global entre el tratamiento conservador y la laringectomía, con la ventaja de que la mitad de los pacientes de la rama experimental preservaban la laringe. Yendo un poco más adelante, en esta segunda generación de estudios, otro estudio importante, el estudio de Arlene Forastier, el RTOG9111, randomizó pacientes a radioterapia sola, quimio-radioterapia concomitante o inducción con platino fluoracilo, y en aquellos pacientes con respuesta, radioterapia definitiva, como en el estudio de veteranos. Este estudio demostró que existía un beneficio claro en la asociación de quimioterapia con radioterapia administrada en forma concurrente, con una tasa de preservación laringea del 84%. Esto hizo que la quimio-radioterapia se convirtiera en un estándar en la conservación laringea. Recordemos que la quimioterapia hoy en día, previa al tratamiento quimiorradiante, sigue teniendo un rol en la selección de pacientes adecuados para conservar el órgano. El beneficio de quimioterapia asociada a la radioterapia en tumores de cabeza y cuello ha sido ampliamente validado, y en este metaanálisis, el MATCH-NC, que es otro metaanálisis que ustedes deben conocer, se mostró un gran beneficio en la asociación de radioterapia con quimioterapia, especialmente administradas en forma concurrentes. Como podemos ver en estas curvas, la quimioterapia concomitante a la radioterapia otorga un beneficio en supervivencia global del 6.5% absoluto, con un beneficio mucho menor en la quimioterapia de inducción. Si bien con estas curvas ustedes podrían decir para qué seguimos haciendo quimioterapia de inducción en conservación laringea, porque recuerden que en la inducción no estamos buscando beneficio en términos de supervivencia global, sino seleccionar adecuadamente a los pacientes que se beneficiarán de los tratamientos combinados de quimiorradioterapia en conservación laringea. Yendo un poco más adelante, comenzaron a aparecer nuevas drogas en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello. El cetuximab es uno de ellos. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor del factor de crecimiento epidérmico, que recuerdan que están sobreexpresados en tumores de cabeza y cuello. Y en este estudio, un estudio pivot para el desarrollo de cetuximab, se randomizó a pacientes con tumores de cabeza y cuello en general a radioterapia sola versus radioterapia cetuximab. La radioterapia administrada de diferentes maneras: normofraccionamiento, hiperfraccionamiento o fraccionamientos acelerados. Y en este estudio se demostró beneficio en control locorregional en la rama de radioterapia con cetuximab y beneficio en supervivencia global en la rama de radioterapia cetuximab. Con esto en mente, aparecieron algunos estudios en conservación laringea
utilizando radioterapia cetuximab. Este estudio, el estudio de Lefebvre, es un estudio en donde todavía no tenemos datos definitivos, tenemos datos parciales. Se randomizaron los pacientes a radioterapia con cisplatino, el estándar hoy en día, versus radioterapia cetuximab, previamente seleccionados con un esquema bastante agresivo de quimioterapia, que es el que utilizamos actualmente la mayoría de nosotros, que es docetaxel, cisplatino, 5-fluoracilo, y nuevamente los pacientes respondedores son aquellos que van a tratamiento conservador. Este estudio es de mucho interés para nosotros por lo siguiente. Fíjense, estos son los datos preliminares del estudio de Lefebvre, en donde por un lado, a la derecha podemos ver que la tasa de preservación laringea a 3 meses es muy alta, y a la izquierda vemos otra cosa que no es menor, que la adhesión al protocolo es mucho más alta cuando se utiliza cetuximab. ¿Por qué? Porque la toxicidad en general es menor. Y la adhesión al tratamiento es un punto muy importante en el tratamiento de cabeza y cuello. ¿Cómo vamos a seguir estos pacientes? Inicialmente en forma mensual. Piensen que luego del tratamiento quimiorradiante la mucosa en general está edematizada, es una mucosa distinta a la que ustedes ven normalmente, por lo tanto el seguimiento debe ser bastante estricto. Recuerden que, como siempre, en tumores de cabeza y cuello las recidivas suelen ser tempranas, dentro del primer año o dentro de los 2 primeros años, por lo tanto es el momento en donde más cerca tenemos que tener al paciente. El seguimiento clínico es fundamental en estos pacientes. Recuerden que habitualmente no se trata el cuello en forma quirúrgica electiva luego del tratamiento conservador, y que normalmente no se biopsian áreas de compromiso inicial para confirmar respuesta, salvo presencia de una lesión sospechosa clara. Y esto es algo muy importante. El seguimiento siempre debe ser multidisciplinario. Los pacientes deben ser evaluados al inicio, durante el tratamiento y en el seguimiento por un grupo multidisciplinario de profesionales que incluyen, además del cirujano, del oncólogo clínico y del radioterapeuta, el odontólogo, el fonoaudiólogo y las nutricionistas. Simplemente como un ejemplo, los pacientes con cáncer de laringe, candidatos a conservación en el Instituto Roffo, son evaluados siempre inicialmente por el servicio de cabeza y cuello. Todos los pacientes son estadificados con una tomografía computada de modo de evaluar correctamente el cuello. Siempre incluimos una tomografía de tórax por el riesgo de segundos primarios pulmonares y, por supuesto, el compromiso metastásico de los cánceres de laringe. La tomografía es fundamental para evaluar la integridad del cartílago, y normalmente estadificamos a los pacientes con una laringoscopía directa programada luego de la fibrolaringo del consultorio, y es fundamental para nosotros que se describan claramente los subsitios comprometidos y el grado de movilidad cordal, porque en base a esto nosotros decidiremos los campos de tratamiento radiante. Los pacientes candidatos a conservación laringea siempre son evaluados por todos estos servicios: oncología clínica, radioterapia, odontología, fonoaudiología, servicio social, endocrinología y nutrición. Recuerden que el cirujano es nuestro guía dentro del grupo multidisciplinario de trabajo, y una vez evaluado por todos nosotros, el paciente inicia el tratamiento de conservación laringea con un ciclo de cisplatino, docetaxel, 5-fluoracilo. Si el paciente tiene respuesta, pasa a hacer tratamiento quimiorradiante. Si el paciente tiene una respuesta dudosa, hace un segundo ciclo de quimioterapia, y si responde, pasa a quimiorradioterapia. Si el paciente no responde, va a laringectomía y eventualmente radioterapia adyuvante.
Ya para terminar, un par de cuestiones acerca de la radioterapia. En muchos lugares del país no hay aceleradores lineales disponibles y solamente tenemos una unidad de cobalto. Recuerden que en términos de control oncológico, en tumores de cabeza y cuello no vamos a encontrar grandes diferencias entre la utilización de una unidad de cobalto o un acelerador lineal. La dosis en piel va a ser mayor al utilizar un cobalto o incluso un acelerador lineal de baja energía, con una mayor toxicidad a nivel cutáneo, pero sin detrimento del control oncológico. Esto quiere decir, tenemos una unidad de cobalto, bueno, usémosla. No es un impedimento para no tratar a los pacientes en protocolos de conservación laringea. Ahora bien, ¿qué técnica de radioterapia utilizaremos? Utilizaremos una radioterapia convencional 2D, una radioterapia tridimensional o radioterapia por intensidad modulada. La radioterapia convencional 2D tiene la desventaja de incluir una cantidad de tejidos sanos considerablemente mayor que las otras técnicas. Esto no significa que no sea una técnica adecuada desde el punto de vista del control oncológico. Lo que sucede es que la toxicidad va a ser mayor, porque el volumen de tejidos sanos incluidos probablemente sea mayor. La radioterapia 3D tiene varias ventajas. Por un lado, nos permite definir con mayor exactitud los volúmenes de tratamiento y nos permite proteger con mayor seguridad aquellos órganos de riesgo, por ejemplo la médula espinal, el lóbulo temporal, las glándulas salivales, etc. Es un procedimiento más costoso, es un procedimiento más laborioso para el radioterapeuta, pero particularmente creo que debería ser el tratamiento estándar en tumores de cabeza y cuello, en consideración de que uno realmente disminuye la toxicidad y adecúa claramente los campos de tratamiento. La radioterapia por intensidad modulada es un tratamiento considerablemente más costoso, que tiene la principal ventaja de disminuir considerablemente la toxicidad, especialmente la serostomía a largo plazo. Sin embargo, la heterogeneidad de dosis que genera es importante y siempre existe el riesgo, si no hay una adecuada delimitación de volúmenes de tratamiento, por la brusca caída que hay de dosis entre un punto y otro cercano, que puede existir recaídas en aquellas zonas marginales. Esto no es una cosa menor y MRT debería ser utilizada por radioterapeutas con experiencia en este tipo de tratamientos, y esto no es una cosa menor. Cada vez hay más estudios publicados en donde se hace un llamado de atención sobre los márgenes perdidos al utilizar IMRT. Probablemente en relación costo-beneficio la radioterapia 3D sea tal vez la más apropiada en cabeza y cuello.